Seguridad. Saquen a ese muchacho de aquí antes de que llame a la policía. La voz resonó por el salón de mármol del rascacielos de 50 pisos, haciendo que todos los ejecutivos de traje se detuvieran a observar la escena. David Santos, de apenas 22 años, se quedó inmóvil frente al escritorio dorado de la recepción mientras dos guardias se acercaban. Sus manos temblaban levemente, no por miedo, sino por una emoción que había intentado contener durante meses. El joven había viajado en autobús a través de 3 estados, dormido en albergues y ahorrado cada centavo durante 6 meses solo para llegar allí. Por favor, solo necesito 5 minutos con el señor Gallego, dijo David, con una calma que contrastaba con el caos. Es sobre mi hermana. El magnate Luis Miguel Gallego Basteri, dueño de un imperio inmobiliario valuado en 8.000 millones de pesos de dólares y famoso por su perfeccionismo, descendió las escaleras de mármol italiano como un rey molesto por un súbdito. Su traje costaba más que el ingreso anual de la familia de David, y sus zapatos brillaban tanto como el desprecio en sus ojos. Escucha bien, dijo Luis Miguel, deteniéndose a unos metros como si David fuera contagioso. No sé qué tipo de estafa estás intentando montar, pero aquí no funcionará. Mi compañía, no de limosnas. David respiró hondo y sacó del bolsillo una foto arrugada de una niña de 8 años sonriendo en una cama de hospital. Señor, mi hermana Sofía lleva 3 meses hospitalizada. El doctor dice que necesita una cirugía experimental que cuesta 200,000 pesos dólares. Yo no vine aquí a rogar. Oh no. Luis Miguel rió con desdén, provocando la risa nerviosa de varios empleados. Entonces, ¿qué es esto? Un préstamo. Es una oferta de trabajo, replicó David, manteniendo la mirada fija en el magnate. He investigado su compañía. He descubierto algo interesante sobre sus operaciones en barrios pobres que creo que le gustaría saber. La sonrisa arrogante de Luis Miguel se tambaleó por un segundo. Algo en el tono calmado y determinado del joven le molestaba. ¿De qué está hablando? David sonrió ligeramente, no con sumisión, sino con la confianza de quien sabe exactamente a dónde va con esto. Señor Gallego, ¿alguna vez se ha preguntado por qué sus proyectos de construcción en colonias populares siempre llevan 2 años de retraso y están 40% por encima del presupuesto? El silencio que llenó el vestíbulo fue ensordecedor. Luis Miguel sintió un escalofrío, pero intentó mantener la compostura. Tiene 30 segundos antes de que lo haga arrestar por intrusión. Entonces iré al grano, dijo David, su confianza creciendo con cada palabra. Llevo 5 años trabajando en construcción. Conozco a cada contratista, a cada inspector, a cada político de barrio en la región sur, y sé exactamente quién le está robando millones en sus proyectos sociales. A mi oficina, y más le vale que valga la pena. Mientras caminaban hacia el elevador privado, David apretó la foto de su hermana. Lo que Luis Miguel no sabía era que esos 6 meses de investigación no habían sido solo sobre la corrupción en la compañía. David había descubierto algo que no solo podría salvar a Sofía, sino transformar por completo la vida de miles de familias olvidadas por la sociedad. En la oficina de 50 millones de pesos de dólares en el piso superior, Luis Miguel se sirvió un vaso de un costoso scotch y ni siquiera le ofreció agua a David. A ver, niño listo, dijo Luis Miguel con desprecio. Impressione. ¿Qué tipo de corrupción crees que has destapado a mi compañía? David sacó un viejo celular de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Hace 3 semanas, trabajando la construcción del complejo habitacional Valle del Sol, uno de sus proyectos sociales, escuché una conversación interesante entre el ingeniero jefe Tomás Mendoza y el regidor Jaime López. Mendoza ha sido uno de mis mejores empleados por 15 años, interrumpió Luis Miguel. Y López aprueba nuestros proyectos porque reconoce nuestra excelencia. ¡Excelencia! David sonrió con amargura. Señor Gallego, están desviando el 40% de los materiales de construcción. El cemento de primera se convierte en común, el acero de refuerzo en fierro barato. La diferencia va directo a sus proyectos de construcción privados. Casas que deberían durar 50 años, comenzarán a agrietarse en 5. Los niños vivirán en estructuras condenadas porque 2 hombres ricos decidieron volverse aún más ricos. El magnate se levantó de golpe, el rostro enrojecido por la ira. Escuchame bien, muchacho. Entras a mi compañía, acusas a mis empleados de robo, y tienes la audacia de darme una lección. Seguridad, dijo David, con voz aún más tranquila ante el estallido. Su compañía pierde un promedio de 2.5 millones por proyecto debido a estos desvíos. En 5 años,
Eso es más de 100 millones de dólares que salieron de su bolsillo y fueron directo a los de ellos. Luis Miguel se detuvo con la mano sobre el teléfono. Los números coincidían alarmantemente con sus propias proyecciones financieras, pérdidas que él había atribuido a costos inesperados. Tiene 3 minutos para probar esto o saldrá de aquí esposado, gruñó, pero su voz había perdido parte de su anterior convicción. David respiró hondo, pensando en Sofía, conectada a tubos en el hospital. Señor, mi hermana tiene 8 años y se está muriendo. Pude haber llevado esta información a sus competidores, a los medios o al Ministerio Público. Pero vine a usted porque creo que todavía hay gente que hace lo correcto cuando conoce la verdad. Luis Miguel estudió el rostro del joven, buscando señales de mentira o manipulación. Lo que encontró fue una calma y determinación desesperada que lo inquietó profundamente. Incluso si sus acusaciones tuvieran alguna base, dijo, volviendo a sentarse. ¿Qué diferencia haría? ¿Quiere que le done 200,000 pesos por alguna historia descabellada sobre corrupción? No quiero una donación, replicó David con firmeza. Quiero trabajar. Puedo ahorrarle el 20% de los costos de cada proyecto eliminando las mordidas. A cambio, solo pido lo suficiente para salvar a mi hermana. Luis Miguel rió de nuevo, pero había menos crueldad y más incredulidad. Ahora usted, un obrero de la construcción, cree que puede hacer lo que mis ingenieros y gerentes no pueden. Señor Gallego, yo crecí en esas comunidades. Conozco a cada familia que vivirá en esas casas mal construidas. Sé exactamente dónde se está desviando cada centavo porque yo vivo del lado de los olvidados, no del lado de los aprovechados. El magnate estaba a punto de responder cuando su asistente entró sin llamar. Señor Gallego, disculpe que lo interrumpa, pero tenemos una situación. El proyecto Valle del Sol. Hay rumores en la prensa sobre la calidad de los materiales. El periodista Marcos Silva está haciendo preguntas sobre irregularidades. Luis Miguel se dio cuenta en ese instante de que había subestimado por completo a este joven. No era solo desesperación lo que lo había traído. Era estrategia. ¿Conoce al periodista Marcos Silva?, preguntó Luis Miguel. No lo conozco personalmente, respondió David con calma, pero sé que ha estado investigando irregularidades en proyectos de vivienda por 6 meses. Una fuente anónima le ha estado proporcionando información muy precisa. El magnate sintió un escalofrío. Usted, muchacho. Dije que vine con una oferta de trabajo, no con amenazas. Pero tampoco dije que venías solo en esta lucha. Luis Miguel presionó el intercomunicador. Mendoza, suba a mi oficina de inmediato y traiga los reportes del proyecto Valle del Sol. Mientras esperaban al ingeniero, David sacó un segundo celular de su bolsillo, mucho más moderno que el primero. Señor, puedo mostrarle algo que podría interesarle. En la pantalla, una grabación de video mostraba claramente a Tomás Mendoza recibiendo un sobre con efectivo del regidor López en un estacionamiento. La calidad de la imagen era sorprendentemente buena para una grabación hecha a distancia. ¿De dónde sacó esto?, preguntó Luis Miguel, perdiendo por completo su arrogancia. Llevo 5 años trabajando en construcción, pero también estudio ingeniería civil por las noches en la universidad comunitaria, dijo David. Una de las materias que más me interesó fue la tecnología de vigilancia y seguridad en obras. Luis Miguel se dio cuenta de que este joven no era solo un obrero desesperado. David se había preparado metódicamente para esta confrontación. ¿Cuántas de estas grabaciones tiene?, preguntó, intentando mantener la compostura. Suficientes para documentar un patrón de comportamiento que se remonta a 3 años, replicó David. Pero como le dije, no estoy aquí para destruir su compañía. Estoy aquí para salvarla. En ese momento, Mendoza entró a la oficina. El ingeniero jefe, un hombre corpulento de 50 años con cabello entrecano, se detuvo en seco al ver a David. Señor Gallego, ¿por qué está este obrero en su oficina?, preguntó Mendoza con desdén. Tomás, dijo Luis Miguel lentamente, este joven tiene unas alegaciones interesantes sobre nuestros proyectos. ¿Qué le parece explicar por qué los costos en Valle del Sol excedieron el presupuesto en un 42%? Mendoza forzó una risa nerviosa. Señor, ya sabe cómo es la construcción. Costos inesperados, cambios climáticos, problemas con proveedores. David se puso de pie por primera vez desde que entró a la oficina. Señor Mendoza, ¿me recuerda? Trabajé en Valle del Sol las últimas 8 semanas. Yo cargué gran parte del cemento que usted desvió a su obra privada en la calle Encino. El rostro de Mendoza palideció al instante.
No sé de qué está hablando. Señor Gallego, dijo David, volteando hacia el magnate. Puedo probar cada centavo que se desvió. Tengo fotos de los camiones, placas, horas de entrega, e incluso las notas que el señor Mendoza dejó olvidadas en la oficina temporal de la obra. Luis Miguel observó el pánico crecer en el rostro de Mendoza, y una ira fría comenzó a apoderarse de él. 15 años de confianza, y estaba descubriendo que había sido sistemáticamente robado por alguien a quien consideraba de su círculo íntimo. Tomás, dijo Luis Miguel con gélida calma, tiene 30 segundos para explicarme por qué no debería despedirlo ahora mismo y llamar a la policía. Señor Gallego, no le crea a este niño, explotó Mendoza, perdiendo su máscara de profesionalismo. Es de las colonias. Esa gente inventa cualquier cosa por dinero. ¿En serio va a tomar su palabra sobre la mía? David se mantuvo impasible ante el ataque, pero Luis Miguel vio algo en los ojos del joven que lo hizo dudar. No era rabia. Era la fría y calculada determinación de alguien que había anticipado exactamente esa reacción. Señor Mendoza, dijo David con calma, tiene razón en una cosa. Yo soy de las colonias. Y es exactamente por eso que puedo ver lo que gente como usted hace cuando cree que nadie está mirando. Cuando uno crece donde cada centavo cuenta, uno aprende a notar cuando alguien desperdicia recursos que deberían beneficiar a familias necesitadas. Cuando uno trabaja 12 horas al día para pagar la escuela nocturna, desarrolla una atención al detalle que la gente privilegiada rara vez tiene. Luis Miguel estudió a los dos hombres. Mendoza, sudando y balbuceando excusas, y David, manteniendo una calma inquebrantable. Tomás, está despedido, dijo Luis Miguel fríamente. Seguridad lo escoltará a la puerta mañana por la mañana. Mis abogados se pondrán en contacto para la restitución financiera y posibles cargos penales. Mendoza miró incrédulo a Luis Miguel, luego a David. No puede hacer esto. 15 años de trabajo. Yo construí la mitad de sus proyectos. Usted robó la mitad de mis proyectos, corrigió Luis Miguel, presionando el intercomunicador. Seguridad, por favor. Mientras Mendoza era escoltado fuera, gritando amenazas, David permaneció sentado con calma. Luis Miguel notó que el joven no mostraba satisfacción y triunfo, solo la misma determinación silenciosa. Ahora, dijo Luis Miguel, volviéndose hacia David, hablemos de su propuesta. Ahora, dijo Luis Miguel, volviéndose hacia David, hablemos de su propuesta. David respiró hondo, pensando en su hermana Sofía conectada a las máquinas del hospital. Señor Gallego, no vine aquí solo a exponer corrupción. Vine con un plan integral para reestructurar sus proyectos sociales de manera que le ahorre dinero y beneficie verdaderamente a las comunidades. Continúe, dijo Luis Miguel, genuinamente interesado por primera vez. Primero, la implementación de un sistema de veeduría comunitaria, comenzó David. Residentes locales se capacitan para monitorear la construcción, asegurando que los materiales y la mano de obra cumplan con los estándares acordados. Segundo, alianzas directas con proveedores locales, eliminando intermediarios que inflan los costos. Tercero, un programa de capacitación que contrate a residentes de la comunidad, creando empleos permanentes en las colonias beneficiadas. Luis Miguel se inclinó hacia adelante, impresionado por la estructura detallada de la propuesta. Pensó en todo esto usted solo. No solo, admitió David por primera vez. He estado trabajando con gente de mi comunidad durante meses. Mi vecina, doña Carmen Rodríguez, es contadora jubilada y me ayudó con las proyecciones financieras. El profesor Juan Pérez de la Universidad Comunitaria me asesoró en temas legales. Y Marcos Silva, el periodista, no es solo alguien que investiga, creció en la misma zona que yo. En ese momento, Luis Miguel comprendió plenamente que había subestimado no solo a David, sino a toda una red de personas inteligentes y decididas que se habían organizado sistemáticamente. David no era un joven desesperado con acusaciones al azar. Era el representante de una comunidad harta de ser explotada. Señor Gallego, dijo David, sacando una carpeta delgada del bolsillo interior de su saco. Todo lo que hemos hablado hoy es solo la primera fase. Lo que está en esta carpeta es un plan a 5 años que puede transformar su compañía en el referente nacional de desarrollo comunitario responsable. Luis Miguel extendió la mano hacia la carpeta, pero David la sujetó un momento. Antes de que la abra, necesito que entienda algo. No estoy aquí porque soy su víctima.
Estoy aquí porque soy alguien que ha elegido convertir una situación injusta en una oportunidad para crear algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría construir solo. Luis Miguel abrió la carpeta. Las primeras páginas contenían fotografías de Mendoza recibiendo sobres, documentos financieros que mostraban discrepancias entre el material comprado y el entregado, y una hoja de cálculo detallada con fechas y montos exactos de cada desvío. ¿Cómo? ¿Cómo obtuvo esto?, murmuró Luis Miguel, hojeando la evidencia meticulosamente organizada. Señor Gallego, llevo 5 años trabajando en construcción, replicó David. Pero lo que no mencioné es que también soy presidente del Sindicato de Obreros de la Construcción de la Región Sur. Representamos a más de 3.000 trabajadores en proyectos como el suyo. Luis Miguel levantó la mirada, comenzando a comprender la verdadera magnitud de lo que enfrentaba. Continue. En los últimos 2 años, recibimos docenas de quejas sobre materiales deficientes. Obreros que reportaban órdenes de usar cemento más barato, varilla inadecuada. Todo provenía de proyectos de su compañía. David le mostró un celular con docenas de mensajes. Creamos un grupo de WhatsApp llamado Vigilancia Comunitaria. 3.000 trabajadores documentando irregularidades, fotografiando, grabando conversaciones sospechosas. Todo dentro de los límites legales, dentro de las obras donde trabajamos legítimamente. Luis Miguel sintió que le temblaban las manos. 3.000 personas. Son 3.000 familias que dependen de estos trabajos, pero que se han cansado de ser cómplices involuntarios de un sistema que daña a otras familias pobres, corrigió David. Y esto es solo el principio. David demostró una nueva carpeta, aún más gruesa. Señor Gallego, Mendoza no era el único. Tenemos pruebas similares sobre otros 12 gerentes e ingenieros de su empresa. El esquema de corrupción es sistémico. ¿Por qué no llevó esto directamente a la policía?, preguntó Luis Miguel. Porque la policía investigaría, encarcelaría a los culpables, y estructuralmente, nada cambiaría. En 2 años, aparecerían nuevos Mendoza. El sistema seguiría vulnerable. David abrió la carpeta principal y desplegó planos arquitectónicos, proyecciones financieras y contratos preparados profesionalmente. Esta es su propuesta real, señor Gallego. Vengo a implementar soluciones permanentes. Luis Miguel examinó los documentos, impresionado. ¿Quién preparó esto? Carmen Rodríguez, la contadora forzada al retiro. El profesor Juan Pérez, experto en desarrollo urbano sostenible despedido de la universidad por investigaciones polémicas. Marco Silva, el periodista de investigación que renunció por censura. Y la abogada Sara Chávez, experta en derecho empresarial y comunitario que dejó un bufete de élite. Ella redactó todos los contratos y revisó la legalidad de nuestra propuesta. David sacó un último documento. Señor Gallego, lo que tengo aquí es un acuerdo de cooperación ya aprobado por la Fiscalía. Si Su Excelencia acepta implementar nuestro programa de reforma, la evidencia de corrupción solo se usará para despedir a los involucrados y recuperar fondos. Si se niega, Luis Miguel no necesitó que David terminara la frase. Lo harían público. Esto no es un chantaje, señor Gallego, dijo David con respeto. Es una oportunidad para transformar su compañía de una fuente de explotación en un modelo nacional de desarrollo responsable. Usted puede ser recordado como el magnate que eligió el lucro sobre la gente, o como el visionario que probó que el éxito empresarial y la justicia social pueden coexistir. ¿En qué consiste su propuesta, exactamente?, preguntó Luis Miguel. David tomó aire, pensando en Sofía. Primero, la creación de un departamento de veeduría comunitaria dentro de su empresa, con presupuesto y autonomía propios. Segundo, contratación prioritaria de mano de obra local. Tercero, alianzas directas con proveedores locales certificados. Cuarto, un programa de capacitación profesional que convierta a beneficiarios en técnicos de mantenimiento. Quinto, la creación de un fondo comunitario financiado por un porcentaje de las ganancias, destinado a educación y salud en las regiones beneficiadas. Luis Miguel calculó rápidamente. Eso reduciría nuestras ganancias en un 20% por proyecto. David interrumpió. Pero eliminaría el 70% de los sobrecostos causados por la corrupción, lo que resultaría en un aumento neto del 45% en la rentabilidad general. La matemática era impecable. ¿Y usted?, preguntó Luis Miguel en voz baja. Mi propuesta es trabajar como coordinador general de este nuevo departamento por 5 años, con un salario equivalente al que recibía Mendoza,
más una participación de las ganancias ahorradas. Con eso, puedo pagar el tratamiento de Sofía y seguir apoyando a mi familia mientras termino mi ingeniería. Luis Miguel reconoció la brillantez de la propuesta. David no pedía caridad. Ofrecía una solución que beneficiaría a todos. Y si acepto todo esto, dijo Luis Miguel lentamente, tengo su garantía de que la evidencia contra Mendoza y los demás jamás se hará pública. Señor Gallego, respondió David, tendrá algo mucho mejor que nuestra garantía. Tendrá nuestra alianza. Carmen será su nueva jefa de auditoría interna. El profesor Pérez será consultor de desarrollo sostenible. Marco Silva será su director de comunicaciones. Y Sara Chávez manejará todos los asuntos legales. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto?, preguntó Luis Miguel. 2 años, admitió David. Desde que descubrimos que las casas donde viven nuestras familias estaban siendo construidas con material robado de otros proyectos destinados a familias como la nuestra. Luis Miguel se puso de pie y caminó hacia el ventanal, contemplando la ciudad. Después de unos minutos, se volteó hacia David. ¿Cuándo podemos empezar? David sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero mantuvo la voz firme. Mañana por la mañana, señor Gallego. Carmen ya tiene una auditoría completa. El profesor Pérez tiene un cronograma de implementación de 90 días. Y Marco Silva tiene una estrategia de comunicación que convertirá este cambio en un hito para toda la industria. Luis Miguel extendió la mano a David. Bienvenido a Industrias Gallego, señor Santos. Vamos a construir algo que nuestras familias estarán orgullosas de dejar como legado. Mientras se daban la mano, ambos sabían que ese apretón representaba el inicio de una revolución silenciosa. 18 meses después, David Santos caminó por los pasillos de Industrias Gallego, ya no como un joven desesperado, sino como el director más joven en la historia de la compañía. Su hermana Sofía, de 10 años y completamente curada, lo acompañaba en la inauguración del primer complejo habitacional construido bajo el nuevo modelo de desarrollo comunitario. Mira toda la gente, David, dijo Sofía, señalando a las cientos de familias que celebraban la entrega de sus nuevos hogares, construidos con materiales de primera calidad y financiados justamente. Luis Miguel observaba la escena desde su oficina, ahora decorada con premios a la responsabilidad social. La transformación de la empresa había generado no solo ganancias récord, sino el reconocimiento nacional como modelo de desarrollo ético. Tomás Mendoza, por otro lado, enfrentaba su tercera audiencia judicial por malversación. Su consultora había quebrado, y su reputación estaba destrozada. El hombre que una vez despreció a obreros como David ahora trabajaba como vendedor de materiales de construcción, ganando una 10ª parte de lo que solía robar. Señor David, dijo Carmen Rodríguez, ahora jefa de auditoría interna de la compañía. Las cifras trimestrales están listas, 62% de ahorro en costos, un 80% de aumento en la satisfacción comunitaria, y ganancias netas un 45% superiores al año pasado. David sonrió. Además de su hermana Sana, había creado un sistema que beneficiaba a miles de familias y probaba que el éxito empresarial y la justicia social no eran conceptos contradictorios. Luis Miguel descendió al vestíbulo, donde una placa dorada había reemplazado el antiguo letrero elitista. Leía, Centro de Desarrollo Comunitario David Santos, donde la inteligencia y la justicia construyen el futuro. ¿Sabe lo que he aprendido en estos 18 meses?, le dijo Luis Miguel a David mientras observaban a las familias celebrar. Que la verdadera riqueza no es cuánto dinero podemos acumular, sino cuántas vidas podemos transformar para bien. David asintió. La mejor venganza contra quienes subestiman nuestra inteligencia no es destruirlos, señor Gallego. Es construir algo tan grande que se den cuenta de cuánto desperdiciaron al subestimar nuestro potencial. Mientras Sofía jugaba con otros niños en el complejo que su hermano había ayudado a crear, David Santos entendió que la preparación, la estrategia y la determinación siempre ganan contra el privilegio, la arrogancia y el prejuicio.